Hermanos, verso 18 del capítulo número 2 de la primera carta de Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino. En otros textos bíblicos, es decir, en otras versiones de la Biblia, menciona antes del verso número 18, cuando dice, y el joven, dice, mientras tanto. Es decir, como que hiciera una diferencia entre lo que hacían los hijos de Elí y lo que hacía el niño Samuel. La Biblia pues lo declara de esta manera. Y el joven Samuel ministraba, es decir, servía en la casa, así, o en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Le recuerdo esto, ¿sí? Este niño, si bien es cierto, pertenecía a la tribu de Leví, no necesariamente ejercía el sacerdocio. Aun cuando la Escritura narra en este verso que él estaba vestido de un efod, sí, o de una túnica de lino. Pero esa misma túnica también la usaban todos aquellos, sí, que pertenecían de alguna manera, sí, a la realeza. Acompáñenme simplemente para remarcar esto. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo número 6, verso número 14. Al parecer ese efod de lino no era así otra cosa más que un regalo de la propia madre para este muchacho. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Acompáñeme a la segunda carta de Samuel. En el capítulo número 6, verso número 14. Ahí también vemos a un rey que vestía de la igual manera que lo hacía, sí, que lo hacía el niño Samuel. ¿Lo encontró? Y David, dice ahí, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido, ¿de qué manera? Con un efod o una túnica de lino, sí. Una túnica, por cierto, que más adelante la Escritura nos va a narrar que era su misma madre la que se lo proveía año tras año. Sí, acompáñenme nuevamente a la primera carta de Samuel, capítulo 2. Verso número 19. Y le hacía, dice ahí, ¿quién? Y le hacía su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Samuel? Ana, ¿sí? Y le hacía así su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuerde, mi querido hermano, sí, al texto del capítulo 1, de qué manera Elcana, sí, juntamente con su familia, subía año tras año a ofrecerle al Señor todo cuanto él había, en este caso, producido, y en generosidad y en gratitud lo otorgaban una vez al año a las manos, sí, en este caso del tabernáculo, en las manos del sacerdote. Verso número 20. Y Elí bendijo ¿a quién? A Elcana, es decir, al esposo de Ana. Bendijo, sí, Elí a Elcana. Y también ¿a quién? A su mujer, es decir, a Ana, diciéndole: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y dice ahí, y se volvieron a su casa. Mi amado hermano, si este sacerdote, si le da a este varón, si a Elcana, le da una palabra, si de la cual muy pronto el Señor la habría de cumplir. Y digo esto por lo que dice en el verso siguiente. Dice en el versículo número 21: y visitó Jehová ¿a quién? A Ana, y ella concibió y dio a luz no solamente un hijo. ¿Cuántos niños llegó a dar a luz? No digo que dio los 5 de golpe, porque si usted sumará ahí, son 5 hijos. Pero el Señor le permitió, sí, que esta mujer comenzara a fecundar, que comenzara a tener muchos hijos. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y mientras tanto, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Si usted recuerda, mi amado hermano, en la primera carta de Samuel, capítulo 2, verso número 6,
la mujer de Elcana, es decir, Ana había en su oración de gratitud, había dado o había reconocido una gran verdad. ¿Qué dice el verso número 6 del capítulo 2 de la primera carta de Samuel? Jehová mata y Él da vida. Mi amado hermano, esta mujer ahora había recibido de parte de Dios la bendición de poder procrear. Recuerde que esta mujer por muchos años se mantuvo estéril. Mas ahora Dios, a diferencia de ella que le había dado un hijo al Señor, ahora el Señor la había bendecido con ¿cuántos hijos? Con 5, 3 varones y 2 mujercitas. Versículo número 21. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Samuel? Samuel, dice la Escritura, crecía delante de Jehová. Cuando habla de crecer, mi amado hermano, es necesario remarcar algo. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Esa connotación de crecer, no solamente la Biblia la limita a la estatura o a la edad. Veamos qué más implica ese crecimiento. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Amén. Verso 52. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52. Dice el Señor: y Jesús, porque recuerde que Jesús también fue un niño, y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué también crecía? En estatura, es decir, ya en porte, en tamaño, pero también crecía en qué cosa más? En gracia para con Dios y los hombres. Y esto es importante, mi querido hermano. Sí, cuando de crecimiento la Biblia se refiere, no lo limita tan solamente a la estatura. Mucha gente menciona, muchos muchachos de hecho mencionan a los padres a manera de reproche: si no me digas nada porque yo ya estoy creciendo, ¿verdad? Y ellos muchas veces se agarran de eso para que no los repriman, para que no los regañen, para que les dejen hacer lo que ellos quieren. Lo importante del crecimiento es que debiera de ser en todas sus áreas, en todos los aspectos. El Señor quiere que su pueblo, sus hijos, crezcan, obviamente, en estatura. Pero también el Señor quiere que crezcamos en qué otra cosa más. ¿Qué dice Lucas 2:52? ¿En qué? Que crezcamos también, recuérdelo, en sabiduría y en gracia. Eso es, mi amado hermano, en una comunión con Dios y también con un buen testimonio para con los hombres, es decir, para con nuestro entorno. Para remarcar esto de una manera un poquito más, en la propia Escritura, acompáñenme a la tercera carta del apóstol Juan. En la tercera carta del apóstol Juan, mire lo que nos dice adicionalmente el Señor, ya casi al final, llegando a Apocalipsis. En la tercera carta del apóstol Juan, ¿ya lo tiene? Antes del evangelio, antes de la carta de Judas. Amén. Verso número 2, capítulo 3, perdón, capítulo 1, tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Lo tiene? Amado, le dice ahí, el apóstol Juan: yo deseo que tú seas prosperado en qué cosa? En todas las cosas, y que tengas también salud, así como prospera. Cuando habla de prosperar aquí, habla de crecer. Amén. Así como prospera también, ¿qué cosa? Tu alma. Un creyente, mi querido hermano, siempre debe de estar creciendo o prosperando. Y recordando algo especial, cuando uno lee el versículo 1 de esa carta, la Escritura le está siendo anunciada no a un niño, ni a un joven, ni a un adulto. ¿A quién está dirigida la carta? ¿A quién? A un anciano. Lea por favor el verso 1 conmigo. El anciano también, ¿a quién? A Gallo, el amado, a quien amo en la
verdad. Gallo, mi amado hermano, era también una persona de muy avanzada edad, como lo era también, sí, lo era Juan. Mi amado hermano, y él le dice a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera también tu alma. Y eso es sinónimo de crecimiento. Ahora bien, Samuel dice en la escritura, en la primera carta de Samuel, si retornamos por favor, sí, al verso número, primera carta de Samuel, capítulo número 2, verso número 21, que Samuel nos dice en la parte final de ese verso: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora bien, hasta ahí, mi amado hermano, termina esa primera etapa de la niñez o del joven de Samuel, y la Biblia se concentra ahora en Elí. Recuerde, ¿quién era Elí en ese entonces? Era el sumo sacerdote. Recordando que si los religiosos de esa época estaban divididos en tres partes: el sumo sacerdote, el cual era Elí, que ejercía, sí, de alguna manera todo lo vinculado con lo que se hacía dentro del lugar santísimo en el tabernáculo. Luego seguían los hijos, que eran sacerdotes, que se encargaban del lugar santo, sí, y también, sí, el atrio. Y luego venía toda la tribu de Leví, que se encargaba de resguardar, cuidar y mantener, sí, todo lo que era ya en sí mismo, sí, el tabernáculo de reunión, tanto de la parte externa como de la parte interna. Así se estaba constituido, sí, el orden religioso de la época. Ahora, Dios, sí, nos dice en su palabra en el verso número 22, pero Elí era muy viejo. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano. No que el Señor esté cuestionando la vejez de este hombre, pero sí está haciendo referencia de que en la vejez muchas veces pueden producirse descuidos. Y eso es muy importante, mi amado hermano, de tener siempre en cuenta. Dios de hecho honra, y lo hemos estudiado en esta iglesia y en otras enseñanzas, Dios honra la vejez, honra las canas. De hecho, el Señor dice que en la vejez seremos o estaremos vigorosos, verdes, estaremos resplandecientes. Claro está, si el Señor está con nosotros. Pero mi amado hermano, cuando llega la vejez y uno no está buscando de Dios, bien pudiere, mi amado hermano, si uno llegara a perder facultades para poder gobernar, para poder liderar. ¿O usted acaso no se ha dado cuenta que como adulto a veces como los ancianos se olvidan muy fácilmente de las cosas? Sí, muchas veces llegan lagunas mentales y se desorientan, y muchos ancianos hasta deben de ser tratados como que si fuesen niños. Mi amado hermano, sí, este hombre Elí llegó, sí dice la Biblia, sí, a una muy avanzada edad. Verso número 22. Pero Elí era muy viejo. Pero algo adicional: Elí era anciano, pero no había perdido sus facultades mentales. Estaba muy consciente. Y eso sí lo declara la Biblia. Estaba, dice, muy viejo, y oía en esa vejez, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y eso refiriéndose a qué, de acuerdo a los textos ya leídos. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? ¿Qué hacían? Tomaban de las ofrendas que el pueblo traía y no le daban la prioridad de ofrecerlas a Dios, sino que ellos se las cogían. Si quisiera llevarlo eso, mi amado hermano, sí, al tiempo actual, es como que el pastor meta la mano en las ofrendas y se sacie él y descuide la casa del Señor. Mi amado hermano, y muchas veces eso sí sucede en la actualidad, con gente que no llega a tener temor de su Dios. Sí, las ofrendas, lo que el pueblo otorga para su Dios, debe de ser dedicado esencialmente para la obra del Señor. No en vano el Señor en su palabra ha dicho que debe de haber alimento, es decir, provisión en su casa. Pero estos hombres insensatos, que eran hijos del sumo sacerdote, hacían lo que bien sí les daba la gana. Mi amado hermano, mas sin embargo la Biblia dice que él, es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote, oía
todo lo que los hijos hacían con todo Israel en cuanto a las ofrendas. Pero había un agravante adicional. ¿Cuál era el agravante? Verso número 22. Terminémoslo de leer. ¿Y qué hacían estos? ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban? Sí, dice ahí, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, llamado, recuerde, estos sacerdotes, dice la Biblia, que eran jóvenes. Si me acompaña por favor al verso 17, mire lo que dice el Señor. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ahora, Elí, ¿qué edad tenía? Calcule más o menos. ¿Cuánto usted podría considerar una persona muy anciana? Por lo menos, sí, llegando de 70 a 80, o yo diría más de 80 años, como anciano. Siquiera unos 80 años. Y los hijos de Elías deben haber llegado a tener máximo unos 20 años, que era el tope inicial para poder ejercer el sacerdocio. Si alguien quería ser sacerdote inferior de 20 años, no estaba permitido por la ley de Moisés, por la ley de Dios. Era la edad de 20 años, sí, la edad inicial para recién ejercer un sacerdocio. Y estos muchachos eran sacerdotes. Ahora, dice la Biblia que no solamente, ¿verdad?, estos hombres hacían pecar al pueblo, sino que también iban tras quienes, dice la Escritura, tras las mujeres que estaban, sí, en este caso, verso número 22, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, que eran galanes de telenovela venezolana. Sí, muchacha que llegaba, joven que entraba, como eran sacerdotes y tenían renombre y un prestigio, ¿verdad? Sí, inmediatamente cautivaban a las mujeres fáciles, claro está. Sí, y dormían con ellas. Es decir, mi amado hermano, que había una doble falta de parte de estos sacerdotes. Mi querido hermano, recuerde que mientras estemos en esta tierra, así estemos ministrando desde el altar, somos hombres y somos, mi amado hermano, personas falibles. Es decir, que la iglesia y todo lo que conforman el cuerpo de Cristo deben de siempre estar velando y cuidándose unos a otros para que el enemigo no tome ventaja de nuestras debilidades. Usted no puede confiarse simplemente porque dice, ay, no importa, lo que pasa es que están en la casa del pastor. Claro que importa. Usted está llamado a cuidar, sí, en este sentido, la integridad de sus hijos. No importa si se fueron con los hijos del pastor o si están de pronto en la iglesia, de pronto recibiendo algo. Usted tiene que siempre tener cuidado, sí, tanto dentro como fuera de la iglesia, sin importar quién esté a cargo. Amén. Porque de lo contrario, muchas situaciones, mi amado hermano, se pudieran presentar si uno no está apercibido de las cosas. ¿Cuántas veces he escuchado allá afuera en el mundo los malos testimonios? Cómo a veces entre hermanitos, entre de pronto el líder de alabanza con la hermana, se fueron fugando y ambos eran casados. O el pastor, por aconsejar a la esposa engañada, le termina siendo prácticamente, sí, un amante de esa mujer. Mi amado hermano, uno debe de estar apercibido de las cosas y uno debe de estar orando constantemente para fortalecer y no estar, mi amado hermano, propenso a caer. Por eso es que la Biblia nos ordena y nos dice a manera de advertencia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Todos los años de una vida santa y cristiana pueden venirse abajo en un segundo de descuido, mi amado hermano. Amén. La Escritura pues nos enseña que los hijos de Elí no solamente habían ofendido a Dios con las ofrendas, sino que para, diríamos, agravar la situación, estos sí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ahora bien, verso 23, ¿cómo reacciona el sacerdote? Sí, verso 23, leamos. Y les dijo, ¿quién? Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No
hijos míos, porque no es buena le dice aquí, buena fama la que yo oigo, pues hacéis, ¿qué cosa? Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y les adiciona: si pecare el hombre contra el hombre, es decir, si hubiera una ofensa entre un ser humano común y corriente, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué sucedió? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué cosa, mi amado hermano? ¿Qué había resuelto el Señor? Había resuelto hacerlos morir. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano, que debemos de extraer de esta situación. Elí era sumo sacerdote. Elí era el responsable de todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Y Elí también era el padre de estos muchachos, que no solamente se burlaban de los sacrificios, sino que hacían pecar al pueblo, acostándose con las mujeres que llegaban a buscar de Dios. Mi amado hermano, la Escritura nos dice, y acompáñeme por favor, en la carta de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 12, carta a los Hebreos, capítulo número 12. Mire pues lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 28. Versículo número 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso es eterno o duradero, tengamos gratitud. Primer punto, ¿qué es lo que el Señor quiere que tengamos hacia Él? Gratitud, es decir, la condescendencia de servirle por amor, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿De qué manera? Agradándole. Pero ojo, ¿con qué dice que debemos de agradarle? Con temor, pero también con reverencia, es decir, con respeto. Verso número 29 lo dice. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, es decir, Dios puede llegar a castigar si no le servimos. ¿Con qué? Con temor y con reverencia. Mi querido hermano, si a veces nosotros como padres aplicamos disciplina cuando nuestros hijos son irreverentes, ¿cuánto más nuestro Dios? Recuerde, mi amado hermano, un texto que dimos en la semana anterior. Acompáñeme por favor rápidamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 2. Si no lo leímos la semana pasada, hoy sí lo vamos a remarcar. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo número 2. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Ezequiel capítulo número 2, verso número 4. Mire cómo el Señor lo confrontó al profeta y al pueblo también. Yo pues, le dice el Señor, te envío a hijos, ¿sí? ¿De qué cosa o de qué clase estaban estos hijos? De duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Pero mire el asunto, ¿cómo estaban los hijos de esa nación? Tenían, que dice la Escritura, en su rostro, un rostro endurecido. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado confrontar a hijos con ese tipo de actitud? Que usted le habla y el muchacho está ahí, ¿verdad? Yo no quisiera que de parte de ellos hubiese algo de sensibilidad, pero más sin embargo, si su corazón está
endurecido. Y hay mucha gente que frente a esta situación dice: yo ya no le hablo más, o yo ya no quiero molestarlo más, o ya no quiero yo mismo dañarme el carácter, ¿sí?, al tratar con un hijo, ¿sí?, que está endurecido. Pero mire cuál es la recomendación de Dios. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Versículo número 3, ¿sí? Perdón, verso número 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Y les dirás, verso 4, así ha dicho Jehová el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta o que hubo un proclamador de la palabra entre ellos. Ahora, me encanta lo que dice el Señor en el versículo, sí, acompáñenme por favor al verso número 7. Les hablarás, dice ahí, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ahora, me encanta esa recomendación de parte de Dios, sobre todo para los hijos. Sí, sea que te estén escuchando o sea que no te estén escuchando, la Biblia dice que mi labor es siempre, ¿qué cosa? Hablarles. Lea por favor nuevamente el verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, que un padre frente a la obstinación de un hijo debe de ser una piedra en el zapato. Amén. Frente a la dureza, frente a la rebeldía, un padre nunca se puede cansar de llamarle la atención a su hijo. Así lo veas con el ceño fruncido, así lo veas endurecido, rebelde, la palabra de Dios de la boca de un padre y de una madre siempre debe de fluir. Amén. Por lo menos así, el Señor así nos lo demanda. Sí, amados hermanos, ¿por qué? Mira lo que dice en el verso número 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo, es decir, hablando de su palabra, de su exhortación. Cuando uno retorna, mi amado hermano, a la primera carta de Samuel, en el capítulo número 2, la Biblia dice, ¿verdad?, en el versículo número 25, en la parte final de ese verso, ¿qué sucedió con los hijos de Elí? Versículo 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Pero por qué también no lo oyeron? Porque ya Jehová que había sentenciado a hacerlos morir. ¿Por qué causa, mi querido hermano? Quiero que me acompañe por favor en el libro de Deuteronomio, en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, en el capítulo número 21. Deuteronomio, capítulo número 21. Había una disposición de la palabra frente a hijos rebeldes y duros. ¿Cuál era la disposición? Por cierto, una sanción, ¿sí?, al límite de la rebeldía. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 21, versículo número 18 en adelante. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. ¿Cuánto tienes hijos así? ¿Ah? Se pudiera dar el caso. Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta, dice ahí, del lugar donde vive. Es decir, que lo llevarán a un lugar público, sí, para que todos, sí, puedan apreciar el caso. Y dirán, ¿quiénes? Los padres, a los ancianos de la ciudad, eso eran los jueces de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Es qué cosa?
¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese hijo? Es glotón, es decir, comilón y borracho. Diría, es un bueno para nada y con todo tipo de vicio. Versículo número 21. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué harán? Le harán una placa, le dirán, qué chévere ese muchacho, pila, ¿qué dirán? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, la sanción era, mi amado hermano, el extremo. ¿A dónde lo mandaba el Señor a un hijo contumaz y rebelde? A la muerte. Yo sé que a veces place matar a los muchachos a falta. Place, ¿sí? Pero más sin embargo, en Dios también nos rige el amor y la misericordia. Porque de la misma manera que nuestros hijos en rebeldía y desobediencia se comportan con nosotros, los padres, a veces también nosotros de la misma manera nos comportamos con Dios. Amén. A veces uno dice humanamente, ay sí, que le caiga todo el peso, véatelo a palo. Usted escucha de pronto que la vecina le grita. Sí, mi amado hermano, pero a veces tomamos las mismas actitudes, sí, con nuestro Padre Celestial. Y en ese sentido, si Dios tomara al pie de la letra su mandamiento, yo creo que a todos nos hubiera matado hace rato. Pero gracias al Señor, la ley, recuerden, la ley sí quedó invalidada por una nueva ley, la ley de Cristo Jesús. Y esa ley, mi amado hermano, hace recursos, se hace firme en el amor, en el perdón y en la misericordia. Pero recuerde que en Dios también todo tiene un colmo, tiene un límite. Recuerde que hemos leído en Hebreos que el Señor también es fuego consumidor. Sí, como a veces yo les suelo aconsejar a los hermanos, sí, es preferible sí, arrepentirnos que caer en las manos de un Dios vivo que puede ejercer también su juicio o su sentencia sobre nosotros. Mi amado hermano, pero Dios ya había determinado algo con esos muchachos. ¿Qué es lo que Dios había determinado con ellos? Sí, hacerlos morir. Mis queridos hermanos, recordemos por favor al capítulo 2 de la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel, capítulo número 2, versículo número 25. Recuerden la parte final. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Amén. Ellos no oyeron la voz de su padre. Sí, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Verso número 26. Pero por su otra parte, recuerde que a Elí se le había encomendado, ¿a quién? A un niño. Por otra parte dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Sí, mal están las comparaciones, pero mi amado hermano, Elí, sí, con sus hijos tenía un dolor de cabeza. Pero Elí, frente a un niño que lo había adoptado prácticamente, sí, porque la madre lo había ido a dejar al templo, era su consuelo. Y la Biblia dice que este muchacho ahora iba creciendo porque ya no era un niño. ¿Qué cosa era? De acuerdo al verso número 26, ahora era un joven. El joven Samuel iba creciendo y me encanta porque era acepto, es decir, aprobado. ¿Por quién? Por Dios, y también aprobado por los, y esto es importante, muchos mencionan, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que opine el fulano, a mí no me importa lo que diga el hombre. Pues sí debería de importarte, porque el Señor, mi amado hermano, sí nos enseña por la Escritura que debemos de crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Sí te debe de importar qué opina la gente de tu conducta. Sí te debe de importar qué opina si de pronto tu jefe de ti. Sí te debe de importar qué opina tu amigo. Sí te debe de importar qué opina tu compañero. Porque tú debes de crecer tanto en Dios como en el entorno donde tú estás.
Este joven, mi amado hermano, iba creciendo, dice, acepto, es decir, aceptable, aprobado, delante de Dios y delante también de los hombres. Ahora bien, en el verso 27 va a ocurrir lo inevitable. Usted recordará un texto muy usado en todo púlpito cristiano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Un día, mi amado hermano, como lo dice la Escritura en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Verso número 27. Y vino un varón de Dios. La Biblia no se dice quién, pero debió haber sido un profeta de Dios. Vino un varón de Dios. ¿A quién? A Elí. Y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Ahora, me encanta por la introducción. Mi amado hermano, Dios utiliza, ¿sí?, a un varón para ir donde el sacerdote Elí, con la única intención, mi amado hermano, de advertirle a este varón aquello que habría de suceder. Y lo hace recordándole desde el inicio de cómo se llevó a cabo el levantamiento del sacerdocio. Dice la Biblia, y acompáñeme a Éxodo capítulo número 4. Éxodo capítulo número 4. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo capítulo número 4. Verso número 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Sí? Y ahí le menciona a qué tribu pertenece. ¿A qué tribu pertenecía? Levita. Y que él habla bien. Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, es decir, con la boca de Aarón, el levita, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Verso 16. Y él hablará por ti al pueblo. ¿Quién iba a hablar al pueblo? ¿Moisés o Aarón? Aarón, el levita. ¿Sí? Y tú serás para él, dice, perdón, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y de ahí en adelante, mi amado hermano, Dios comienza a usar la descendencia de Leví, sí, desde Aarón mismo, para ejercer el sacerdocio. Y eso es precisamente lo que le recuerda a Dios a través de un profeta al sacerdote Elí, diciéndole, acompáñenme ahora rápidamente al verso 28, yo le escogí por mi sacerdote. Perdón, verso 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Verso 28. Y yo le escogí. Me encanta. No lo hizo Dios por mérito propio, sino que Dios, ¿qué hizo? Una elección. Lo escogí, mi querido hermano. Y recuerda esto, que Dios ha escogido, y lo dice en la Escritura, a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Él, dice en la Escritura, lo escogió por mí, sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod, es decir, túnica, delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahora, recuerde que esto está siendo confrontado un anciano por medio de un profeta. Ahora, ¿esto lo sabía el sacerdote, el sumo sacerdote? Claro que sí.
Elí era responsable no solamente de ministrar dentro del altar, sino también de enseñarle la palabra al pueblo. Pero el profeta le hace un recordatorio de lo que Elí ya sabía. Y esto es lo más grave, mi querido hermano, cuando uno comienza a pecar deliberadamente. Cuando uno comienza a ofender a Dios, pese a que la Escritura ya está grabada en nuestro corazón. Recuerdo, acompáñenme por favor rápidamente al libro de los Hebreos, en el capítulo número 10. Carta a los Hebreos, capítulo número 10. Mire lo que el Señor nos dice. Hebreos capítulo número 10, verso número 26 al verso 27. ¿Ya lo tiene? Porque si pecaremos voluntariamente, es decir, sin ninguna fuerza, solito, por decirlo así, vamos a la tienda, compramos algo que no debemos de comprar, sí, y nos la tomamos. Hablando en este caso de ¿qué? De una botella de cerveza o de licor. Ya después de haber sido cristiano, o por lo menos ya después de haber conocido que estas cosas a Dios le desagradan. Solito vamos a la tienda y pedimos un cigarrillo, sabiendo que estas cosas a Dios le desagradan. Solito vamos a una computadora y abrimos la página en internet que sabemos que es de pornografía. Solito, sabiendo que esto a Dios le ofende, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, es decir, que ya pasa por alto, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Es decir, que ya no hay otra forma de ¿qué cosa? De ser limpios, porque ya todo lo que Dios tenía que hacer con nosotros, Él ya lo hizo. Si no, dice el verso 27, ¿qué es lo que queda entonces? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar o ha de consumir a los, ¿cómo nos constituye ahora Dios? Como adversarios. Mi amado hermano, cuando vamos a la carta entonces de Samuel y el profeta le comienza a confrontar, versículo número 29 ahora, ¿sí? ¿Por qué le dice ahora este profeta? ¿Por qué habéis qué cosa? ¿Por qué habéis hollado? Eso significa pisoteado o también afrentado. Hollar es pisotear. ¿Por qué has pisoteado? Dice ahí, mis sacrificios y mis ofrendas. Ahora yo pregunto, ¿quién había ofendido el altar de Dios? ¿Quién? Los hijos. Pero ¿a quién le imputa el pecado de los hijos? A su padre. Ahora muchos dirán, pero hermano, la Biblia se contradice, porque la Biblia también menciona que el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo no lo llevará el padre. Pero amado hermano, debemos de entender que si bien es cierto, la regla bíblica está ahí, son pecados que se llevan a cabo, si no con el aval o el permiso o el consentimiento del uno del otro. Cuando un pecado, si no ejerce mal sobre un padre o sobre un hijo, cuando el hijo o el padre peca, obviamente sí, diríamos así, a desconocimiento del padre o del hijo. Por ejemplo, su hijo sale de este lugar, se me ocurre, sí, o usted lo envía a la iglesia y en vez de llegar a la iglesia, llega al parque a encontrarse con el enamorado. Obvio, el padre, ¿qué piensa que está haciendo el hijo? Que está en la iglesia. Pero el hijo, si está de pronto citado con alguien fuera, obviamente que el pecado ahí, ¿a quién se le atribuye? ¿Al padre o al hijo? Al hijo. Ahora, si el padre lo vio y se hace de la vista gorda, ay, mi hijito está siendo hombre, déjalo nomás. Eso es otra cosa. Amén. Ahí viene el asunto. Si el padre ahora lo observa y le llama la atención y lo reprende, obviamente el padre libra su alma.
y el hijo queda con el pecado. Igual puede pasar a la inversa, mi amado hermano. ¿Sí? El asunto es, en este texto bíblico, es que Elí, ¿quién era en medio de la sociedad judía? Era el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, él ya había escuchado que sus hijos, ¿qué hacían con los sacrificios? ¿Qué hacían con los sacrificios? ¿Qué hacían con las ofrendas del pueblo? Sí, él ya sabía que sus hijos agarraban, sí, y aprovechaban la ofrenda, no para Dios, sino para su propio provecho. ¿Qué debió haber hecho Elí frente a esa situación? Él debió haberlo cesado del sacerdocio. Debió haberles dado de baja del sacerdocio. Debió haberles dicho: ustedes hasta aquí llegan con la administración, son mis hijos, nunca dejarán de serlo, pero para servir a Dios, no. Y eso lo quiero llevar a la época actual. Ministros de Dios que conocen la vida chueca de sus hijos, pero oh sorpresa, son líderes de alabanza. Están chuecos y están ministrando en el altar. ¿Pero por qué? Porque son hijos del pastor. Mi amado hermano, si mis hijos santos chuecos, así mi amado hermano, ellos me rueguen o se paren de cabeza, nunca pisarán el altar. Cada quien sabe lo que tiene en su casa. ¿Cuántos conocen a sus hijos? ¿Verdad que sí? Mi amado hermano, así tengan el talento, así tengan la destreza, así tengan lo que tengan, los dones del Espíritu Santo, si ellos viven mal, mi querido hermano, ellos nunca podrán ministrar. Porque así tiene que ser. Amén. La Escritura nos narra en el verso, y esto es muy importante, porque Dios se lo recrimina de una manera muy dura. ¿Por qué habéis, le dice a él, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y hace, le dice ahí, y aquí lo confronta y lo desnuda, y era un anciano, mi amado hermano. Recuerde que las canas o la experiencia, ¿sí? Por así decirlo, o no tanto la experiencia, la edad no hace la experiencia, ¿sí? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Recuerde, has honrado ¿qué cosa? Y aquí he traído una lámina muy cómica, pero muy real también. ¿Has honrado a qué? ¿O a quién? ¿Has honrado más a quién? Más que al Señor. El hijo hace el berrinche de que no quiere ir a la iglesia. Ay, déjalo nomás. Y se queda y hace lo que le da la gana. Y vamos, ay, no estoy cansado de decirse. Y bueno, ¿por qué no trabaja el día? Es que está cansado. ¿Y usted qué pasó de ocioso todo el día en la casa? Usted está cansado y enfermo y así tiene que atender a sus hijos, ¿verdad que sí? Y aún así saca tiempo de donde no hay para venir a los atrios del Señor. ¿Y por qué sus hijos no? ¿Por qué ellos no? ¿O es que tienen una corona más que usted? Mi amado hermano, este término, has honrado a tus hijos más que a mí, el mismo Cristo lo repitió a un pueblo que necesitaba tomar una elección. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo. Recién vamos a entrar en enseñanza, gloria a Dios. No, vamos a quedarnos ahí. Yo sé que el tiempo transcurre. Mateo capítulo número 10. ¿Lo tiene? Verso 37. Amén. Léalo. Toda la iglesia léalo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Repito o no repita las mismas palabras. ¿Qué le dijo el profeta al sacerdote? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Qué te dice el Señor Jesús? De la misma manera, ¿has honrado más a quién? A tu marido más que a mí.
¿Has honrado a quién? A tu esposa más que a mí. ¿Has honrado más al mundo más que a mí? Pareciera ser que a veces tiene más valor la palabra del patrón que de tu Dios. Honras más al hombre más que a mí. Honras más al compadre más que a Dios. El compadre dice, pégate un trago, no te vayas, y él se queda. La comadre dice, vecina, no vaya, que hoy día la novela va a estar buena. Hoy va a venir Juanito y se va a llevarse a la empleada y van a ser felices para siempre, y se queda. No, es que hoy juega Barcelona y Emelec. Y ahí, ¿verdad? Ahí no importa cuánto vale tribuna ni palco, paga nomás. Aquí la Biblia, la palabra es gratis y no viene. Honran más, mi amado hermano, sí, honran más al mundo más que a Dios. Eso sí, cuando están enfermos, ni Barcelona ni Emelec van a venir a cuidarte, te lo aseguro. Mi Dios sí tiene misericordia de ti, porque siendo infiel, Él permanece fiel. Amén. Mi amado hermano, este varón honró más, sí, ¿a quién? A sus hijos más que a Dios. Aquí hay unas láminas muy bonitas. ¿Sí? Los hijos hablan lo que quieran y los padres ¿qué hacen? Celebran, ¿verdad? Dicen toda mala palabra. Ellos saben de la escritura y no corrigen, porque le dan más pleitesía a quiénes, a los muchachos. ¿Sí? Al inicio causa gracia. Al inicio, mi amado hermano, usted está contento, porque está obviamente, sí, complacido en las malcriadeces de sus hijos. Pero, amado hermano, hay una ley en Dios que no puede ser quebrantada. Recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Sí, aquí no es que le está regalando una billetera, sino una falda más corta de la que tiene, ¿verdad? Pero cuando llega esto, ahí vienen a la iglesia. Ahí sí corren al Señor. Oh, hermano, porque mi hija ya le desgraciaron la vida. Y se olvidó que en esta etapa, sí, nunca honró a Dios. Llevando corrección, llevando disciplina, llevando instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará del Señor. Mi amado hermano, Elí fue reprendido, fue llamado a atención, mi amado hermano, recuerde, sí, versículo número 29, en la parte final. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, ¿qué le va a decir como sentencia a esta gravísima, sí, diríamos, inobservancia de este padre sobre sus hijos? El próximo día viernes lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor te ha hablado a tu vida, corrígete